Hoy vamos a empezar. En la clase anterior terminamos la lección tercera, que era de historia. La lección cuarta es de economía, y eso normalmente dejábamos el desarrollo con la exposición de los primeros grupos, que generalmente era escuela, los fisiócratas y la escuela clásica. Entonces hoy vamos a desarrollar, según nuestro programa, la guía de lectura número la lección número 5, que también tiene su guía de lectura. Y esta lección se refiere a la ciencia política. En sentido estricto de la palabra, de las primeras ramas de las ciencias sociales, la ciencia política fue una de las últimas en independizarse. Ojo con esto, ideas políticas hubieron desde los tiempos desde la noche de los tiempos. En sentido estricto, la ciencia política recién, según nuestro autor, que acá entramos nuevamente al texto de Duverger, recién a finales del siglo XIX empieza a reconocerse a la política como una ciencia, una rama independiente de las ciencias sociales. Esto vamos a ver en el desarrollo histórico. En el desarrollo histórico vamos a ver que esto se produce a partir de que en los Estados Unidos se fundan las primeras facultades de ciencias políticas, ¿verdad? Este acontecimiento que marca, vamos a decir, la fase científica de la ciencia política, iba a tardar más en Europa por la estructura, eso vamos a ver también por la estructura pesada de las universidades tradicionales de Europa. Tardó bien entrado el siglo XX para reconocer la autonomía de la ciencia política. ¿Y qué pasaba anteriormente? El estudio de las ideas políticas, la ciencia del Estado, que es uno de los principales capítulos de la ciencia política, se pierde, como les dije, en la noche de los tiempos. Solo que antes fue quizás una de las últimas ramas en desprenderse de la filosofía, es decir, del enfoque del deber ser. Por mucho tiempo, las cuestiones políticas estaban envueltas en concepciones de índole ética, de índole moral. Por ejemplo, por citar los filósofos griegos clásicos como Platón y Aristóteles, hablaron de las mejores formas de gobierno, pero no tanto prevaleciendo el punto de vista de cómo era la situación de su tiempo, sino predominando el punto de vista del deber ser. ¿Cuáles estos filósofos analizaron la realidad política y trataban de determinar cuáles serían las mejores formas de gobierno? Muy interesante, por ejemplo, lo que propone Platón. Platón tenía muchas ideas de ese tipo. Decía que el gobierno debía estar a cargo de los filósofos, ¿verdad? Los filósofos debían ser los que gobiernen a las sociedades. ¿Por qué motivo? Porque ellos estaban entrenados en el arte de pensar. Desde el punto de vista platónico, los mejores para gobernar, para el gobierno de las sociedades, eran los filósofos, ¿verdad? Y concepciones, les cito este ejemplo para que vean ustedes cómo predominaba el punto de vista filosófico, es decir, el punto de vista del deber ser. Y esto hasta bien entrado el siglo XIX predominaba. Las concepciones políticas estaban envueltas en cuestiones de índole filosófica, moral, ética, hasta religiosa inclusive. Por ejemplo, el fundamento del absolutismo monárquico era el de origen divino del poder de los reyes. Es decir, de dónde fundamentaban el poder los reyes del sistema absolutista monárquico, decía el origen divino. Es decir, el poder del rey deriva de Dios, ¿verdad? Esa es la teoría del origen divino. Entonces vemos que las concepciones políticas
antes de esta fase científica estaban envueltas en cuestiones de índole ética, moral y religiosa inclusive. Vamos a ver también en la parte, esta unidad está dividida en dos partes, una que tiene que ver con los conceptos fundamentales de la ciencia política y otra que tiene que ver con la evolución histórica, ¿verdad? Y cuando pasemos a la evolución histórica vamos a ver, por ejemplo, que uno de los grandes precursores de la ciencia política, considerado el padre de la ciencia política moderna, fue, por ejemplo, el florentino Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué motivo? Porque fue uno de los primeros en analizar la cuestión política tal como era, no tal como debería ser. Es decir, abandona el predominio del punto de vista filosófico para centrarse en analizar la realidad política tal como era. Y así en una de sus obras más conocidas, como es El Príncipe, por ejemplo, hay ahí muchos consejos que nos parecen un poco bastante crudos, ¿verdad? Pero él lo que estaba haciendo era aconsejar en base a cómo era la política, ¿verdad? Y la política de su tiempo era así, en gran medida, tal cual como se describe en El Príncipe, por ejemplo. Bueno, por eso, importante, cuando hablemos de ciencia política en sentido estricto, la ciencia política, según nuestro texto que estamos usando como base, la ciencia política nace como tal a partir de que se le reconoce autonomía en las facultades, empezando por los Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Obviamente mucho tuvo que ver ahí el enfoque positivista también para que aparezca o nazca la ciencia política como una rama independiente de la filosofía o de cualquier otra rama de las ciencias y anotarse como una de las ramas de las ciencias sociales. Bueno, ahora dice nuestro programa, dice noción de la ciencia política. Y desde muy antiguo hay una concepción de la ciencia política. Ya me avisó ahí que nos quedan minutos nomás, entonces apenas se corte yo creo la siguiente sesión y continuamos, ¿les parece? Se va a cortar de repente. Bueno, hay una concepción tradicional de la ciencia política, aquella que la confunde, o sea, que considera que la ciencia política es la ciencia del Estado, ¿verdad? Esta es una concepción tradicional de la ciencia política. Esta concepción entonces considera que la ciencia política es la ciencia, esencialmente la ciencia que estudia el Estado, ¿verdad? ¿Y qué es el Estado? Pues el Estado podemos definirlo como la asociación humana más compleja que ha creado la cultura humana. ¿Cómo concebimos el Estado? Entonces, como la agrupación humana más compleja. Y una concepción antigua y tradicional de la ciencia política, entonces, es aquella que la considera como la ciencia del Estado. Es decir, confunde la ciencia política en su totalidad con la ciencia del Estado. Ahora, esto, cuando, por ejemplo, escribía Maquiavelo en la época en que predominaba el absolutismo monárquico, quizás era acertado confundir a la ciencia política con la ciencia que estudia el Estado y los fenómenos que se dan entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, analicemos ahora las sociedades modernas en donde lo que predomina no son los modelos autoritarios, sino los modelos democráticos.
Y además, en las sociedades modernas hay una multiplicación de los grupos sociales. Fíjense que la clasificación, ¿cuál es el grupo fundamental básico de la sociedad? La familia, ¿verdad? La familia es el grupo básico de la sociedad, y dijimos que el Estado es la agrupación humana más compleja. ¿Qué pasa? En la sociedad moderna vamos a ver que se multiplican los grupos entre la familia y el Estado. Vamos a ver que hay una multiplicidad de grupos sociales, ¿verdad? Como por ejemplo en la realidad política moderna tienen mucha actividad, mucha participación los partidos políticos, por ejemplo, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de lo que se conoce en la teoría política como asociaciones intermedias. ¿Por qué asociaciones intermedias? Porque entre el grupo más complejo, el Estado, y el grupo básico, la familia, hay una serie de asociaciones intermedias en, en las que también se hace política. Y les doy un ejemplo. Ustedes, la Facultad de Ciencias Políticas, ustedes tienen su centro de estudiantes y ustedes hacen política también ahí, política gremial, por ejemplo. En un club social, en un club de fútbol, en todas estas asociaciones intermedias se hace política. Es decir, en cierta forma se lucha por el poder. ¿Entienden? Entonces, y esto es una característica, esta realidad compleja es una característica de las sociedades modernas, la multiplicación de los grupos, de las asociaciones intermedias. Por eso, modernamente, Duverger nos habla de que hay que dar una noción de la ciencia política que parta de la noción de poder y no solo de la teoría del Estado. Entonces, ¿por qué motivo? Porque política en las sociedades modernas, en donde predomina la democracia y la complejidad de las asociaciones de los grupos humanos, no solo se hace política a nivel del Estado, sino que también se hace política y se lucha por el poder en las asociaciones intermedias. Y a veces esa lucha por el poder en las asociaciones intermedias es también bastante peleada, por decirlo así. Entonces, como que la ciencia política ya no podemos decir que se circunscribe única exclusivamente al Estado o al gobierno de la sociedad, sino que también la política se aplica en las asociaciones intermedias. Entonces, por eso prefiere Duverger decir que la ciencia, a partir de la noción o del concepto de la ciencia política, teniendo en cuenta el fenómeno social del poder, la búsqueda del poder como el rasgo que define el objeto de estudio de la ciencia política. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que amplía el espectro, el campo que incluye la ciencia política y no solo circunscribe entonces a la teoría del Estado. Entonces, según esta es una noción entonces más moderna y más amplia de la ciencia política, aquella que no quiere que se circunscriba únicamente a la teoría del Estado. Es decir, la ciencia política no solo se aplica a nivel del Estado, sino en todas las asociaciones intermedias en donde se pelee en cierta forma o se busque alcanzar el poder. Y entonces es el poder el elemento que determina el objeto de estudio de la ciencia política y no únicamente el Estado.
porque circunscribir solamente a la teoría del Estado es restringir la aplicación real de lo que conocemos como política, ¿verdad? Hay muchas definiciones de la política, el arte de gobernar los grupos sociales, ¿verdad? Entonces, desde el arte de buscar el poder para dirigir, en teoría debería ser para alcanzar el bien común. Esta concepción en el mundo moderno, entonces, vemos que no solo se aplica en el Estado, sino también en lo que llamamos las asociaciones intermedias. Entonces dice, para unos dice la ciencia política es la ciencia del poder, para otros la ciencia del Estado. De hecho, todas las definiciones de la ciencia política tienen un punto en común. Todas giran alrededor de la noción del poder. Entonces, reitero esto. Lo que define a la ciencia política dice que todas las definiciones, podemos encontrar muchas definiciones de la ciencia política, pero vamos a ver que todas ellas se circunscriben en torno al fenómeno social del político. Bueno, otro punto. Entonces vemos, para poder explicar las aplicaciones que tiene la ciencia política en la modernidad, debemos partir del fenómeno social del poder y no circunscribirnos solamente a la teoría del Estado. Entonces ahora vamos a ver un poco los elementos constitutivos de ese fenómeno social que se llama poder. En primer lugar, aquí hay una concepción de León Duguid que cita nuestro autor, que hace una distinción en el fenómeno del poder entre gobernantes y gobernados, ¿verdad? Por un lado están los que gobiernan y por otro lado está el pueblo que es gobernado. Bueno, fíjense que esta concepción, y hay una crítica que hace, esta es una concepción tradicional y hay una crítica que se hace a esa concepción, es que esto es fácilmente distinguible, es decir, los gobernantes y los gobernados en un sistema autoritario, en el sistema, por ejemplo, antiguo del absolutismo monárquico. Ahí vamos a ver el rey y la nobleza, que es la minoría de la población, y el resto de los plebeyos, los comunes, los que son gobernados. Los gobernantes y los gobernados. Eso podemos distinguir fácilmente en sistemas antiguos, pero modernamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre modernamente? Acá viene la crítica a esta concepción de León Duguid, esta distinción entre gobernantes y gobernados. Vamos a ver que en las sociedades modernas, en las sociedades democráticas modernas, todos son al mismo tiempo gobernantes y gobernados, teóricamente, ¿verdad? Estamos hablando de la teoría. ¿Por qué? Porque por ejemplo, tomemos como ejemplo nuestro país, nuestra Constitución Nacional. El presidente, fíjense que lo primero que hace el presidente de la República al asumir la presidencia es jurar o prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, ¿verdad? Obviamente, hacer el jefe del Poder Ejecutivo es gobernante, pero con relación a la Constitución y a las leyes, el presidente es gobernado también. ¿Por qué? Porque no es como en la época de la monarquía que decía Luis XIV, el Estado soy yo, prácticamente mi autoridad es lo que puedo hacer lo que me parezca. Sin embargo, en el sistema democrático hay un margen de discrecionalidad que está dado por las leyes.
lo que predomina actualmente es el Estado de Derecho. Entonces, hasta el presidente de la República es el primer magistrado. Es gobernante ciertamente porque es la cabeza del poder ejecutivo, el poder administrador en el Estado. Pero a su vez es gobernado con relación a la Constitución y a las leyes, que establece el margen de discrecionalidad en el que se puede desenvolver el presidente y todos, fíjense que todos los funcionarios, desde el presidente, los ministros, diputados, senadores, todos los cargos, los funcionarios públicos, en teoría, son gobernantes al ejercer sus funciones, pero gobernados si tenemos en cuenta la Constitución y las leyes. Porque la Constitución y las leyes son los que representan a la soberanía popular, ¿está? Entonces, nuestra Constitución dice que el poder reside ¿en dónde? ¿Dónde reside? El artículo 2 en el pueblo, en el pueblo. En el pueblo. La soberanía reside en el pueblo, ¿verdad? Pero esa soberanía, ¿dónde se representa? ¿Dónde está escrita, por decirlo así, en la Constitución y en las leyes? ¿Verdad? Vamos a decir, emanación o la representación de la soberanía popular está plasmada en la Constitución y las leyes. Entonces, todas las autoridades, desde el primer magistrado hasta el último funcionario del Estado, puede ser gobernado, el gobernante y gobernado al mismo tiempo. Gobernado en relación a la Constitución y a las leyes, ¿verdad? Que establecen el margen de discrecionalidad en el cual pueden desenvolver sus funciones. Y si se pasa de ese margen que establece, entonces está en una ilegalidad y puede ser, hasta el presidente puede ser sometido al juicio político, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dejamos de lado esta distinción que hace León Duguid entre gobernantes y gobernados, ¿verdad? Porque nuevamente tiene en cuenta una concepción antigua de lo que es la política. En las sociedades modernas, por esta cuestión que le estuve hablando, esa distinción entre gobernantes y gobernados ya no es neta. Así, al mismo tiempo, como les dije, el presidente de la República es gobernante y gobernado al mismo tiempo. ¿Entendieron esto? Ya no existe el Estado soy yo, de Luis XIV, ¿verdad? A lo mejor en nuestro país, yendo a la historia de nuestro país, en época del doctor Francia existía el Estado soy yo. El doctor, prácticamente el poder absoluto era él, ¿verdad? Y no había prácticamente ley que limite su poder. Pero modernamente ya no ocurre eso. ¿Quién quería preguntar algo? Bueno, muy bien. Entonces, esta distinción dice, ¿cuál es la crítica a esta concepción? Y la crítica es esa. En la sociedad. Sí. Freddy, te escucho todo entrecortado, Freddy. Sí, perdón, profe, creo que es por el internet. Sí, señor. Sí, profe, yo le quería preguntar, usted estaba hablando justamente del tema de los países, ¿qué pasa con España y demás países que tienen presidente y tienen rey también? Sí, y bueno, esa es vamos a decir, una cuestión, es prácticamente la monarquía es un símbolo hoy día, tanto en el Reino Unido como en España. Pero fíjense que ya no, el rey ahí es un representante, el rey o la reina de Inglaterra, el rey de España es simplemente un representante del Estado. El poder ejecutivo no radica en el rey ni en la reina, sino en el caso de Inglaterra, que tiene un sistema parlamentarista, el jefe del ejecutivo es el primer ministro, que a su vez depende del parlamento.
y en el caso de España está el presidente el presidente, ya no podemos decir presidente de la República, porque tanto España como Inglaterra, United Kingdom, el Reino Unido de España es el Reino de España. Pero eso por una cuestión histórica y prácticamente simbólica, que se dice el rey reina, pero ya no gobierna, ya no es el jefe, ese amo absoluto que era en la época del absolutismo monárquico. Y es una rémora del pasado, por cuestiones históricas, por cuestiones simbólicas, por cuestiones de tradición, y se discute mucho porque el peso en el presupuesto nacional de la familia real es importante, ¿verdad? Y prácticamente es un resabio de épocas ya pasadas, pero por cuestiones históricas, por una cuestión simbólica, ellos siguen manteniendo el sistema que se conoce también como monarquía constitucional, ¿verdad? En que prácticamente el rey se reduce su función a una cuestión de ser un mero alto representante del Estado. También influyó que en estos dos países los reyes tuvieron por ejemplo, el proceso de Inglaterra durante la época de las guerras mundiales tuvo mucha influencia la monarquía, y en el caso de España también, por ejemplo, todo el proceso de la guerra civil española, la monarquía tuvo mucha influencia, ¿verdad? Entonces, por estas razones, un poco que continúan siendo reinos estos países, pero es un sistema que se conoce como monarquía constitucional, en que el rey prácticamente es mero representante simbólico del Estado. El ejecutivo radica en otros órganos, no en el rey. ¿Entienden la diferencia? Es importante. Es una cuestión, una Reino Unido, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. En Inglaterra, profe, en el Reino Unido, sí, en el Reino Unido creo, profe, que tiene todavía mucha incidencia la reina Isabel. Sí, señora, a pesar de sus décadas, tiene mucha influencia esa señora. Sí, señor, sí, así mismo. Pero por cuestiones históricas y de tradiciones, ¿verdad? Que yo no entiendo mucho, ni me parece muy lógico que hoy día existan, pero en fin, son otras realidades históricas sobre todo. Sí. Un segundito acá. Yo no me aguanté un poco, disculpame, Isa, perdón. Bueno, Ana Freire, sí, más calmado. entonces está esta distinción que hace León Duguid y la crítica. Ahora vamos a hablar de elementos del poder. Tenemos en cuenta que en la base de la ciencia política, entonces encontramos este fenómeno del poder y vamos a hablar de algunos elementos del poder. En primer lugar, según Duverger, el poder tiene un elemento biológico. ¿Por qué biológico? Porque dice que los fenómenos que se dan en la política, en la lucha por el poder, por ejemplo, no es exclusivamente de la especie humana. Fíjense que la lucha por el poder se da también en el reino animal, en otras especies, ¿verdad? Y acá cita, por ejemplo, hasta en un gallinero encontramos una lucha por el poder de quién va a ser el gallo dominante, ¿verdad? Y al final hay toda una jerarquía. Dice que el de mayor rango es el que se sube más arriba en el lugar más alto, y ahí y todos los
de inferior rango se acomodan más abajo, etc. Si Ya voy a vemos... salir. ¿Cómo? Ya voy a salir, por ejemplo, un ejemplo también. Sí, Ya voy a salir. en el reino animal vamos a ver que a veces una lucha que es una cuestión de vida o muerte por el poder, por ser el macho dominante. En algunos casos, por ejemplo, teniendo en cuenta los elefantes, tiene mucha importancia la matriarca, por ejemplo, que son generalmente los individuos mayores en edad. ¿Por qué tienen tanta importancia? Porque son los que conocen dónde se encuentran, por ejemplo, las fuentes de agua en época de sequía. Por eso son muy importantes también en este caso los elementos los mayores en edad, por decirlo así. En casi todos los animales encontramos que hay una lucha por ser el sujeto dominante. Y eso entonces no es privativo solo de la especie humana. Por eso dice que encontramos en uno de los primeros elementos que podemos encontrar en ese fenómeno social del poder, que es una cuestión biológica. La lucha por el poder es, hasta por decirlo así, una cuestión natural que compartimos, que no es solo privativa de la especie humana, sino que vamos a encontrar en el reino animal también en otros seres vivos. Entonces, por eso dice que el primer elemento que podemos encontrar en el poder es un elemento biológico. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice nuestro texto: a veces parece de ser de orden puramente biológico. Dice, un gallo castrado pierde toda su autoridad y por el contrario la inyección de hormonas sexuales le hace ganar puestos. No voy a entrar a hablar de esto, pues no soy biólogo. Dice, sin embargo, en otros grupos los animales más viejos desempeñan el papel de jefes, aunque su potencia viril sea menos fuerte que la de los jóvenes. El hábito a su autoridad parece jugar aquí un papel decisivo. Otras veces se lucha para la conquista del poder y entonces evidentemente la fuerza juega un papel de primer orden. Acá vemos en muchas especies en que hay peleas, por ejemplo, entre los leones por ganar o dominar un territorio. Esas luchas por el poder pueden ser una cuestión de vida. Generalmente son cuestiones de vida o muerte, ¿verdad? Y hay una lucha encarnizada ahí por el poder. Por eso vemos entonces, encontramos en este fenómeno social que no es solo privativo de la especie humana, sino que es también un elemento biológico que vamos a encontrar en otros seres vivos. Otro elemento del poder es la coacción o la fuerza, ¿verdad? Dice, el poder es en parte un fenómeno de fuerza, de coacción. Dice, coacción física primero. En una banda de chiquillos de bandidos, el más fuerte físicamente se convierte a menudo en el jefe. Esto pasaba en las sociedades antiguas también, que muchas veces vamos a ver que los reyes o los jefes de los clanes iban a ser los que se destacaban como jefes militares, ¿verdad? O que se destacaban en las guerras, ¿verdad? Entonces, por eso el poder, además de ser un elemento biológico, también es un fenómeno de fuerza, de coacción. Yendo a un ejemplo del poder en un estado, dice, la policía, el ejército, las prisiones, y sacar las torturas, porque este libro se escribió en época en que predominaban las dictaduras militares, por ejemplo. La policía, el ejército, las prisiones, las torturas,
todo este aparato del Estado no es más que la transposición de la coacción física a un grado superior de organización. O sea, uno de los elementos del poder, el poder para que sea tal requiere de la coacción, ¿verdad? Y esa coacción en un Estado moderno entonces está representado por instituciones como la policía, el ejército, las prisiones, el poder judicial, etcétera, ¿verdad? Que son instituciones con las cuales se manifiesta uno de los elementos constitutivos del poder, que es la coacción. Porque si no existiese la posibilidad de que la autoridad esté respaldada por la coacción, su autoridad efectiva se vería reducida a una cuestión meramente moral. Pero si nosotros estudiamos la historia, vamos a ver de que el poder que se considera el poder como fenómeno de gobierno de los grupos sociales está siempre acompañado de la coacción, la posibilidad de la utilización de la fuerza. Claro que en un Estado de Derecho, esa utilización de la fuerza siempre debe estar dentro de ese margen de discrecionalidad de la ley, ¿verdad? Por eso el ejercicio, la fuerza, cada vez, esa coacción cada vez está más institucionalizada. Y así debe ser en una sociedad civilizada, porque si no, vamos a volvernos más a la ley de la jungla, la supervivencia del más fuerte, ¿verdad? Pero en la sociedad humana, esa utilización de la fuerza, si bien existe, sin embargo, eso está totalmente institucionalizado dentro del margen de discrecionalidad que ejerce la ley. Entonces vemos coacción física cuando la policía tiene que reprimir o reducir, detener a un delincuente encontrado en flagrante comisión de delito, va a usar una fuerza física directa, ¿verdad? Pero también hay otros tipos, esa es la coacción física, pero hay otros tipos de coacción, dice, otro grado de coacción es la coacción económica, por ejemplo. ¿Qué es la coacción? La coacción económica es, por ejemplo, todo el sistema, hay sanciones que tienen que ver con cuestiones económicas, las multas, por ejemplo. Dice, quien puede privar a un hombre de su comida, dice, obtiene fácilmente la obediencia. ¿Cuántos obreros obedecen a su patrón por este motivo esencial? Marx ha hecho un análisis profundo de esta coacción económica. Para él el poder político refleja la situación de las clases sociales en lucha. Bueno, esto tiene que ver desde el punto de vista de la teoría de la dialéctica de clases, ¿verdad? Pero hay mucha razón acá la coacción que ejerce la clase dominante sobre, por ejemplo, el proletariado, que generalmente es mayoría, pero hay ahí una coacción económica, ¿verdad? Tenía que haber un derecho cerrado. ¿Cómo? Bueno. Entonces, esos son dos elementos del poder. Encontramos entonces el elemento biológico y el elemento de coacción, la posibilidad de la utilización de la fuerza como elementos constitutivos del poder. Ahora hay otros elementos que tienen que ver con el grado de institucionalización que modernamente se le da al poder y que son hablamos de la legitimidad del poder y del consensus. Y son dos conceptos que quiero que están desgranados en nuestro texto. En primer lugar, el poder legítimo es aquel poder que se ejerce dentro de ese margen de discrecionalidad que establece la ley, ¿verdad? El poder entonces es legítimo aquel que no sobrepasa o no excede los límites de la ley. Y ojo, estoy usando mucho un concepto jurídico que es el de discrecionalidad. La discrecionalidad es el margen que establece la ley, ¿verdad?
por ejemplo, un juez dice la pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Es el juez o el tribunal de sentencia, mejor dicho, el tribunal el que va a determinar dentro de ese margen de 2 a 5 cuántos años. Es un ejemplo de discrecionalidad, el margen que te da la ley, porque la ley no puede también, no puede tener en cuenta los miles de casos que se puede presentar en la realidad, ¿verdad? No puede contemplar todas las variables, entonces establece un margen de discrecionalidad. Entonces el poder legítimo es aquel que se ejerce dentro sin sobrepasar los límites legales. Y el otro elemento de que habla aquí es el consensus. El consensus es la aceptación que da la sociedad, el pueblo, hacia el gobierno, ¿verdad? Si este gobierno se ajusta a las costumbres, era antiguamente. Ahora, si se ajusta a las leyes, entonces va a haber un consenso que viene de la palabra consenso, un consenso de la población acerca de la legitimidad de ese poder. Entonces, el poder legítimo es un elemento objetivo. Eso se marca dentro de los límites de la ley, objetivamente dentro de los límites de la ley. El otro elemento que cita acá el consensus es un elemento subjetivo que tiene que ver con la concepción que tiene el grupo, los gobernados para aceptar las reglas de juego, por decirlo así, aceptar el gobierno. Entonces, el poder, la legitimidad del poder es un elemento objetivo, está establecido por las leyes, el consenso, el elemento subjetivo que, en el cual se tiene en cuenta la aceptación de los gobernados o del pueblo hacia su gobierno. Es una cuestión, cuando no hay un poder, un gobierno puede ser legítimo, pero si se rompe el consenso, la mayoría dice, bueno, se acaba esto, puede darse el caso de una ruptura y de un estallido social, inclusive una revolución, ¿verdad? Por eso es importante el consenso, es la aceptación que hay por lo menos de la mayoría de la población. Cuando esto no ocurre, si se da un proceso de manifestaciones, de presión, puede llegar inclusive a hacer tumbar a un gobierno establecido, ¿verdad? Que puede ser legítimamente establecido, pero ahí se rompió el consenso del elemento subjetivo, entonces puede... queda un minuto 20, no sé si nos conectamos otra vez o cómo. Y nos vamos a conectar ya para dar un cierre. Prácticamente los conceptos más importantes de esta parte. En la próxima clase vamos a entrar ya en la parte histórica para terminar la lección 5. Pero me gustaría dar un cierre, gente. Entonces, vamos a terminar esta sesión y nos volvemos a conectar ya solamente para aclarar las dudas y dar el cierre. Pues ya hablamos de nos falta hablar de un concepto importante que es el concepto de soberanía. Eso vamos a hacer, aunque sea media hora más, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, profe. Sí, profe. Finalizamos esta reunión y vamos a una última sesión. Sí. Ok. Entonces, esta parte, me faltó un último concepto, después les dejo si tienen alguna duda, algo que quieran que aclare. Dice, el concepto de soberanía, ¿qué se entiende por poder soberano? Contexto histórico en el que surge la teoría del Estado soberano. Consecuencias para la definición de la ciencia política. Justamente esta teoría del Estado soberano surge en la época, finales de la Edad Media,
en la época de la formación de los estados nacionales, así se conoce históricamente, en la época, por ejemplo, que países como España, Francia, saliendo del feudalismo, terminan por unificar sus reinos y crear lo que se conoce como los estados nacionales. En esta época, los juristas del medioevo, para enfrentarse teóricamente al poder de los señores feudales, elaboraron este concepto del Estado soberano. Entonces, el contexto histórico en el que surge la teoría del Estado soberano es en la época de finales de la Edad Media, en la época de la formación de los estados nacionales, ¿verdad? Y se concebía esta doctrina del Estado soberano para contrarrestar el poder o el pretendido poder de los señores feudales que en gran parte de la Edad Media inclusive llegaron a rivalizar y a tener en algunos casos más poder que los propios reyes. Entonces, el contexto histórico entonces es este. El Estado, la teoría del Estado soberano surge a finales de la Edad Media, en la época de la formación de los estados nacionales, y entonces se concebía el gobierno del Estado basado en el absolutismo monárquico, como representación de la soberanía. Por eso es que el rey, ¿cuál era el sinónimo del rey? El rey era llamado soberano, ¿verdad? Porque la soberanía residía, el poder absoluto residía en el rey. Pues justamente, ¿y qué es la soberanía? ¿Qué es el poder soberano? El poder soberano es aquel que en la jerarquía de poder es que se encuentra en lo más alto, aquel que no admite otro superior, ¿verdad? Por eso en el absolutismo monárquico, el rey era el soberano, porque por encima del rey no había un poder terrenal, sino solamente se decía por encima del rey estaba, ¿quién estaba? Dios, ¿verdad? Entonces no había, entonces la soberanía, cuando Luis XIV dijo el Estado soy yo, lo que pasa es que concentrando todo el poder no estaba muy lejos de la realidad de aquel tiempo. Entonces, este es el contexto histórico en que surge la teoría del Estado soberano y el concepto de soberanía como aquel, teniendo en cuenta la jerarquía de los poderes, aquel que se encuentra en la cúspide, ¿verdad? Justamente esta concepción, ¿verdad? Este paradigma, vamos a decir, de la política, esta teoría del Estado soberano, hoy en día ya no tiene la connotación que tenía en aquella época de la formación de los estados nacionales, justamente por un fenómeno que es común modernamente, que es la existencia de estos organismos supranacionales, ¿verdad? Y un orden jurídico que podemos decir, un orden jurídico internacional inclusive. Entonces, esa concepción ya tiene hoy día muchas limitaciones. Ya no es solamente el Estado, el soberano, es decir, aquel que no admite otro superior, sino que en el mundo moderno, ¿verdad? Ya se concibe inclusive un derecho público internacional que limita, al cual los estados modernos se someten, ¿verdad? Y que es un poco, ya entonces no podemos decir que los estados modernos sean 100% soberanos con este concepto estricto que estábamos analizando. Entonces, el concepto de soberanía es el poder que está en la jerarquía de poderes, el que se encuentra en lo más alto, que se entiende por poder soberano justamente eso, el poder que está en la cúspide, el que no admite otro superior. Y esto sirvió para el contexto histórico, esto sirvió a los juristas del medioevo para
como una teoría para enfrentar a las pretensiones de la nobleza feudal, ¿verdad? Que llegó inclusive a gran parte de la soberanía, había inclusive señores feudales que acuñaban monedas con sus propias monedas en sus feudos, por ejemplo. Es el poder que llegaron a tener. Para contrarrestar entonces esto surge la teoría del Estado soberano. Y las consecuencias de la definición de la ciencia política hoy día, ese concepto antiguo ya ha sido superado, porque si nos apegamos estrictamente a esa concepción de finales de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna, no sería concebible la existencia de un orden jurídico supranacional, ¿verdad? Que es la regla hoy en día al menos en el mundo moderno, ¿verdad? Entonces, esa teoría del Estado soberano sirvió históricamente, pero hoy en día ya está es insuficiente como como un elemento de la concepción moderna del Estado. Muy bien, y con esto terminamos entonces esta parte teórica. Vamos a entrar el viernes en la evolución histórica de la ciencia política. Y ya me gustaría el viernes terminar también esta lección. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieren que les aclare? Siempre son las mismas personas que participan siempre. A ver si hay alguno que quiera preguntar. Que no. Profe, Sí, todas estas lo de hoy para volver a leer después. sí, esperen un segundito, ahí les voy a mostrar mi pantalla. Voy a buscar. Sí. Ya les muestro. Sí, mientras busco alguna otra pregunta, gente. Bueno, si no les voy a subir, no estoy encontrando, pero después les voy a subir, gente, no hay problema. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, todo bien, profe. Ya encontré, gente. Bien, acá publicado el 28 de febrero, dice, tienen que ir bien abajo, publicado uno de los primeros. Subí apenas creé el Classroom. Acá les voy a mostrar mi pantalla. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ven ahí, gente? ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, señor. Muy bien. Sí, profe. Acá, fíjense, acá está, Unidad 5, Ciencia Política, publicado el 28 de febrero. Vayan ahí acá en trabajo de clase y van a encontrar acá, Unidad 5, Ciencia Política. Vamos a abrir el material, ahí está. Acá ya le agradezco a Patricia que he estado otra vez así. Está un poco, Patricia ordenó todo, muy agradecido en los materiales anteriores. Te voy a pedir otra vez, Patricia, si se puede ordenar el material. Acá está. De la página 517 hasta la 568. Bueno,
es importante, busquen acá publicado el 28 de febrero abajo, entre los primeros materiales que subí al tablón está, gente, ¿sí? Profesor, Sí. una pregunta. La guía de lectura que va a acompañar a este material yo voy a subir mañana posiblemente. Sí. Pregunte. Sí. Una preguntita nada más. En relación a los contenidos desarrollados hasta ahora son los que van a entrar para el parcial, ¿verdad? Para el primer parcial. Para el primer parcial vamos un segundito ahí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, gente? Sí, señor. Sí, profe. Salud. A ver, tablón. Profe. Bueno, acá tienen primer parcial. Todos los temas fueron desarrollados en clase, gente. El primer parcial el miércoles 20 de mayo. Unidad 1, gran parte, esto desarrollamos en las clases presenciales que tuvimos, ¿verdad? La unidad 1, que es los tipos del saber, por ejemplo, dice acá, también había un resumen acerca del enfoque interdisciplinario, es decir, en qué consiste nuestra asignatura, y después la parte histórica, que era método de las ciencias sociales, es decir, toda la unidad 1, ¿verdad? Toda la unidad 1 son 2 materiales ahí los que tienen que estudiar para el primer parcial. Acá todo lo que vimos acerca de los tipos de saber, características del conocimiento científico, etcétera, etcétera. Evolución histórica de las ciencias sociales, todo lo que esté y van a usar las guías de lectura 1 y 2 para el primer parcial. Como les dije a los que estuvieron del comienzo hoy, como repaso. El segundo parcial va a ser el miércoles 3 de junio, ya al final, y esto van a ser las unidades 2 y 3. Los fenómenos sociales, que es característica de los fenómenos sociales. Esto yo había subido un video que no hicimos por Zoom, sino que yo grabé y subí, y después tenía usted la guía de lectura 3 al respecto. Y después la historia como ciencia social que estuvimos desarrollando en estas sesiones de Zoom, que tiene que ver la guía de lecturas 4 y 5. Esto en Mario Bunge, páginas 281 a la 322. ¿Está? Profe, Sí. Entonces, o sea, nos podemos guiar para el primer parcial de la guía de lectura 1 y 2. Sí, eso como repaso. Con eso ya... Lo que les dije al comienzo, nomás lean toda la información relacionada con esas actividades. Las guías, las respuestas a su guía de lectura les va a servir como repaso. Pero yo les dije eso a los que estuvieron al comienzo, que lean todo el material y usen el resumen como repaso, ¿verdad? Por lo menos una vez lean todo el material para tener una visión de conjunto. ¿Ah? Perfecto. Miren, ya por una cuestión de tiempo tenemos un mes de clase. Entonces ese cronograma va a ser un poco complicado después ajustar si es que, sin embargo, aquellos, repito esto, compañeros que tengan problemas de conectividad, de hecho vamos a ser muy flexibles con la asistencia, ¿verdad? Aquellos que tengan problemas para conectarse y, por ejemplo, sobre todo los trabajos, la presentación oral del trabajo práctico, me justifican por mail a mi privado y entonces después vamos a ver cómo van a hacer la exposición. Pero ya eso al final, ahí en junio, ya vamos a estar determinando eso. Traten los que puedan
sin un sacrificio pecuniario, que en este momento no estamos para eso, pero los que puedan traten de exponer, traten de hacer la exposición oral, practiquen su espejo, graben ustedes su propia, no sé qué mecanismo, pero tienen que, es muy interesante la exposición oral, quiero escucharla a ustedes un poco. Y esta herramienta nos va a servir muchísimo para eso. Sí, como les dije, ustedes van a tener la ventaja que no tuvieron los alumnos desde los casi 15 años que estoy en la escuela, de estar en la comodidad de su casa para exponer y bien lejos de la presencia del profesor. Hasta usted en su sillón ahí, más, donde se sientan más cómodos y van a exponer relajados. Para los compañeros que tengan problemas de que sientan un poco de presión, entonces. Hubo un caso una vez, una de las exposiciones, que una alumna hasta se desmayó. No. En serio les digo. Entiendo el libro durante la exposición. Profesor, profesor. Profe, te tiene miedo, parece. Pero Shendai Cuaimo y Pandé no sé que relájense ahí en sus casas, ahí la intimidación consiste igual, profe, que trae la pantalla no va a estar. No, pero yo piense en la ventaja que ustedes tienen a diferencia de los otros grupos. Yo también voy a estar cómodo ahí escuchando, voy a ponerme auricular a mi hijo ahí que me preste su auricular, va a escuchar bien la exposición de ustedes. Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente, para cerrar por hoy? Está, profe, vamos a prepararnos para la exposición, entonces desde ya por mi parte muchas gracias, que tengan buena noche todos. Gracias igualmente, Ada. Gracias. Excelente, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos el viernes a las 19 horas. ¿Sí? Está, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias por la clase, profe, muy interesante, como siempre. Ojalá que les Qué buen sea gusto útil. musical, profe, ¿eh? Sí, Anthony Ventura. Los instrumentales. Ray Charles. Sí, también estaba ahí. Sí, señor. Gracias, cepillero. A usted. Por favor, sí, otro día. A usted están viendo mi pantalla, ¿cierto? Pues? Cuidado, profe, cuidado. No hay. Entonces, esta computadora es solo para fines didácticos. Bueno, fue un gusto y nos vemos el viernes a ver, no sé cómo hacer para que vean la cámara ustedes. No puedo salir de esto. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde voy? Ahí arriba, profe, donde dice, ¿dónde está ese cosito verde que dice que está compartiendo su pantalla? Ahí nueva función, digo, ¿y qué? Ya, nueva función y después. Y ahí elige la nueva pantalla que quiere mostrar. Pro asistente, acá ya encontré. Sí. Ver opciones, dice el profe. Creo. Reuniones Zoom en la nube. No sé, no puedo abrir. No me tu computadora, profesor. Más fácil. ¿Qué es No, lo que no. quiere mostrar, profe? No les quiero mostrar mi pantalla. Yo quiero abrir el Y ahí, video. Yo lo que no quiero es que vean más mi pantalla. y ahí arriba en el coso dice detener, compartir pantalla. Ahí está. Gracias. Eso es lo que nos están encontrando. Ahora me ven a mí, no a mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ahora sí, profe, tranquilo. Ok. Ya le hicieron screen y todo ya. Cualquier cosa, profe, igual vemos todo el reflejo de tu lente. Sí, no, cierto, se ve ahí. Yo estoy viendo el reflejo, sí. Muy bien. Lo que hay que cuidarse es quién está circulando ahí atrás. Hay un video que corre También, ahí. profe, también. Sí. Por eso atrás de mí tengo una pared luego.
Está bien, yo tengo mi biblioteca detrás, luego para que no se vean todos los libros nomás. Muy bien, gente. Fue un placer. Nos vemos Igual. el viernes. Igual, profe. Hasta luego. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, chao, chao. Gracias, profe.